7. Alberdi y Sarmiento, el abismo que crece. Capítulo 7. Alberdi y Sarmiento, el abismo que crece. Mientras Rosas estuvo en el poder, los hombres del 37 se mantuvieron unidos en la causa común contra el dictador. Con su caída, esta unión en la oposición se disolvió. La manifestación más importante de la quiebra ideológica es el debate entre Sarmiento y Alberdi, debate que toca puntos de importancia fundamental en las ficciones conductoras de la Argentina. Como el debate surge de los hechos políticos del momento, en este capítulo examinaremos la caída del dictador, los primeros gobiernos que le sucedieron y después los detalles de la polémica Alberdi-Sarmiento. En 1849, Rosas parecía mantener un control firme del poder. La legislatura provincial de Buenos Aires acababa de reconfirmar su título de gobernador, tras otra de las rutinarias y teatrales renuncias que él presentaba. Franceses e ingleses no tenían más remedio que mostrar respeto por quien había soportado el bloqueo y mantenido el orden en un país desordenado. Las conspiraciones de los exiliados unitarios no parecían poder resultar en nada, y los caudillos provinciales también parecían aplacados. Pero tres problemas internos militaban contra un feliz desenlace de la historia de Rosas. Primero, Rosas, que ya tenía 55 años, parecía aburrido de mantener la disciplina y la intriga en que se sustentaba su poder. Segundo, la corrupción, el favoritismo y el nepotismo estaban saliéndose de cauce, aún dentro de las normas impuestas por Rosas. Y tercero, enfrentaba el perenne problema de los gobiernos personalistas, la sucesión. Sin Rosas no habría rosismo. Sus hijos no mostraban interés en la política, y como Rosas había eliminado sistemáticamente a sus allegados talentosos, para suprimir rivales potenciales, no había heredero a la vista dentro del gobierno. Siempre magistral en el despliegue de gestos, Rosas se ocupó de mantener su fachada vigorosa renovando sus reclamos sobre el Uruguay y el Paraguay. Pero estas medidas lograron poco, ya que hasta sus partidarios estaban cansados del gasto y las conscripciones forzadas de la guerra. Además de la decadencia interna del rosismo, los años 1849 a 1850 vieron nuevos movimientos por la autonomía en el interior, cuando algunas provincias federalistas admitieron en voz alta que el supuesto federalismo de Rosas no era más que una máscara de la hegemonía porteña. Las primeras grietas del edificio rosista se hicieron visibles cuando Justo José de Urquiza, caudillo de la próspera Entre Ríos, sumó a su ritual apoyo a la reelección de Rosas un pedido de reorganización nacional bajo gobierno constitucional, palabras que Rosas consideraba antitéticas a su estilo personalista. Volvía a la superficie, además, el resentimiento por el monopolio aduanero de Buenos Aires, sobre todo en el litoral, un área potencialmente tan rica como Buenos Aires. Al mismo tiempo, las nuevas industrias derivadas de la lana habían atraído a inmigrantes vascos, gallegos e irlandeses, quienes, a diferencia de los estancieros y los peones criollos, no sintieron una lealtad automática hacia Rosas. No obstante, el resentimiento provinciano no bastó para sacudir al dictador. El golpe adicional que se necesitaba para ello vino en octubre de 1850, cuando Brasil, cansado de la intromisión de Rosas en el Uruguay y su rechazo a permitir la libre navegación del río Paraná, rompió con Buenos Aires y formó una alianza con el Paraguay. En Entre Ríos, Urquiza, alentado por la acción del Brasil, sorprendió a todo el mundo rechazando renovar su pacto con Rosas y entrando en acuerdos con el Brasil y el Uruguay. Poco después se rebelaba contra Rosas colaborando con el Brasil en la remoción del gobierno uruguayo, favorable a Rosas. La defección de Urquiza fue un golpe importante para Rosas. Pues no solo el caudillo de Entre Ríos era el más poderoso y respetado de los líderes provinciales, también disponía de un gran ejército que había sido equipado por el mismo Rosas como contención de los exiliados unitarios en el Uruguay. Sabiendo que el conflicto con Rosas era inevitable, Urquiza siguió sumando tropas hasta llegar a casi 28.000 hombres, 50.000 caballos, y 45 piezas sin contar tripulación de navíos y su armamento. Sus fuerzas incluían 10.000 de sus propios soldados y otros 14.000 voluntarios de otras provincias, Buenos Aires, Brasil, y la comunidad de exiliados en el Uruguay. Fue el ejército más grande reunido nunca en suelo sudamericano. Los intelectuales unitarios, incluido Sarmiento, corrieron a unirse a la campaña de Urquiza. Pero la alianza que formaron era incómoda, desde el punto de vista unitario,
pues Urquiza había colaborado demasiado tiempo con Rosas y estaba demasiado identificado con los demás caudillos como para que pudieran confiar en él. Sarmiento en especial se llevó mal con el caudillo entrerriano. Ya irritado porque Urquiza no hubiera hecho de su Argirópolis el catecismo de la Nueva Argentina, Sarmiento quedó más desanimado cuando Urquiza lo nombró cronista oficial de la campaña, sin darle mando de tropas. Aunque Sarmiento no tenía experiencia militar, creía que sus campañas periodísticas contra Rosas le daban títulos para aspirar a una mayor gloria en la lucha militar contra el dictador. Los ejércitos de Rosas y Urquiza chocaron en Caseros, cerca de Buenos Aires, el 3 de febrero de 1852. Aunque militarmente habría sido más correcto que Rosas fuera a esperar a las tropas de Urquiza lejos de la ciudad, la baja moral de sus hombres le impidió mandarlos lejos, donde no pudiera vigilarlos. Los hombres de Urquiza, con ayuda de soldados brasileños, derrotaron a las fuerzas de Rosas en menos de medio día. Temiendo por su vida, Rosas redactó una precipitada renuncia a la legislatura, se disfrazó de gaucho y huyó a la casa del encargado de negocios inglés, capitán Robert Gore. De ahí, él y su familia fueron transferidos a la HMS Conflict para su viaje al exilio. Rosas se instaló en Inglaterra en una pequeña granja cerca de Southampton, donde pasó su vejez en la soledad y la autocompasión. Hubo rosistas, sobre todo entre las clases populares, que siguieron siéndole fiel, pero la mayoría de sus seguidores ricos, incluyendo a su primo Nicolás de Anchorena, se apresuraron a hacer las paces con los nuevos gobernantes, demostrando una vez más que el dinero, y no los principios, era su preocupación mayor. Irónicamente, Urquiza se volvió el principal defensor de Rosas en la Argentina. No solo trató de proteger la propiedad de Rosas contra la confiscación, también le envió al exiliado dinero para su manutención. Urquiza también sorprendió a sus detractores mostrándose como un político sensato y pragmático, dedicado a mantener el orden mientras unificaba el país bajo una constitución. Aunque algunos rosistas fueron ejecutados y otros fueron desterrados, Urquiza se las arregló para impedir la marea de terrorismo que podría haber cubierto al país, y envió a sus mejores soldados en ayuda de la policía porteña para impedir saqueos. Además, sabiendo que ningún gobierno nacional podía triunfar sin la cooperación de los gobiernos provinciales y sus caudillos, se identificó con la causa de los derechos iguales para las provincias, y dio a entender que bajo su gobierno no habría purgas. En una palabra, lo que ofrecía era un federalismo real para reemplazar el simulacro porteño que había sido el rosismo. Estas concesiones no le cayeron bien a muchos unitarios, incluido Sarmiento, que quería hacer tabla rasa con todos los colaboradores de Rosas. Ya descontento porque Urquiza no hubiera querido darle un papel más importante en el nuevo gobierno, Sarmiento se indignó porque Urquiza y sus seguidores siguieran usando la insignia roja del federalismo. Con el tiempo, Sarmiento le presentó una condolida renuncia a su cargo a Urquiza, no sin reprocharle haber disipado toda la gloria que por un momento se había reunido en torno de su nombre. Con su vanidad herida, se embarcó para el Brasil a fines de febrero de 1852, donde inmediatamente lanzó su campaña contra el nuevo Rosas. Fue también durante este exilio que tomaron forma las ambiciones presidenciales de Sarmiento. Sin el menor rastro de modestia, instruyó a su confidente y partidario Juan Pose, preséntame siempre como el campeón de las provincias en Buenos Aires, y como el provinciano aceptado por Buenos Aires y las provincias, único nombre argentino aceptado y estimado de todos, del gobierno de Chile, del de Brasil, con quien estoy unido en estrecha relación, del ejército, de los federales, de los unitarios, fundador de la política de fusión de los partidos, como resulta de todos mis escritos. De esta estrategia surgió el lema con que el mismo Sarmiento se definió, provinciano en Buenos Aires, porteño en las provincias, título del libro de autopublicidad que escribió varios años después. Tras una corta estada en Río de Janeiro, Sarmiento partió a Santiago de Chile, desde donde seguiría luchando contra el nuevo Rosas. Para Urquiza, lograr algo parecido a un gobierno de orden era infinitamente más urgente que atender a la sensibilidad de Sarmiento. Para aplacar los temores porteños de que era un bárbaro provinciano dispuesto a imponer la ley gaucha sobre la culta capital, asumió el lema ni vencedores ni vencidos, y proclamó una amnistía general con confraternidad y fusión de todos los partidos. Nombró un gobierno provincial interino que, fiel a su objetivo de reconciliación, incluyó a Valentín Alsina, a quien el historiador James R.
Skopje considera perteneciente a la antigua escuela rivadaviana partidaria a cualquier costo de la supremacía de Buenos Aires. Para resolver los problemas más graves de la redacción de una constitución nacional, Urquiza nombró un comité de dirigentes porteños, provincianos, federales y unitarios para que decidieran las condiciones de reunión de una convención constituyente y previeran el gobierno nacional interino. De este comité surgió el Pacto de San Nicolás, del 31 de mayo de 1852, que estipuló que una convención consistente en 2 representantes de cada provincia redactaría una constitución nacional que sería ratificada posteriormente por las legislaturas provinciales, que la ciudad de Buenos Aires sería la capital federal de toda la Argentina y no solo de la provincia de Buenos Aires, que los ingresos aduaneros del puerto serían en consecuencia de parte del Tesoro Federal y no provincial, y que Urquiza tendría plenos poderes para mantener el orden hasta que pudiera establecerse un gobierno constitucional, medidas muy similares a las intentadas por Rivadavia en 1826 y recomendadas posteriormente por Sarmiento en Argirópolis. En palabras de Skopje, el acuerdo no constituía una amenaza de dictadura, sino que era un paso necesario para asegurar el orden mientras estaba en marcha el proceso de la organización nacional. Pese a lo razonable del pacto, los porteños intransigentes se negaron a aceptarlo. Los lideraba Bartolomé Mitre, un hombre nuevo en la política argentina, historiador y creador fundamental de ficciones orientadoras en la Argentina. Desde su asiento en la legislatura provincial y a través de su recién fundado diario Los Debates, Mitre lanzó una estentórea campaña contra el Pacto de San Nicolás, afirmando que éste le daba a Urquiza poderes dictatoriales, irresponsables, despóticos y arbitrarios, con los que hemos sido despojados de nuestros tesoros. De hecho, Urquiza alentó el debate legislativo y la libertad de prensa. Aunque llegado a un punto, exhausto por las chicanas porteñas, disolvió el Congreso Provincial y llamó a nuevas elecciones, en ningún momento flaqueó en su apoyo al gobierno constitucional y democrático. Aunque no podía decirse que este fuera el comportamiento de un déspota, los ataques de Mitre se hicieron cada vez más vehementes, apelando al espíritu exclusivista porteño que siempre había resistido a compartir el poder y los ingresos aduaneros. Algunos dirigentes porteños más sensatos, como Juan María Gutiérrez y Vicente Fidel López, se manifestaron caballerosamente a favor del pacto. López, en particular, se opuso a la mayoría de los legisladores de su provincia al decir: «Yo concibo muy bien cuánto eco deben encontrar entre nosotros los que se proponen lisonjear las pasiones provinciales y los celos locales, pero señores, por lo mismo me levanto más alto contra ellos, y no quiero tener otro interés que la nación. Amo como el que más al pueblo de Buenos Aires, en donde he nacido. Pero alzo mi voz también para decir que mi patria es la República Argentina y no Buenos Aires». Pese a tales esfuerzos, menos de 3 semanas después de la firma del pacto, la provincia de Buenos Aires, bajo liderazgo de Mitre, lo rechazaba. La mayoría de los porteños, cualquiera fuese su persuasión política, cerró filas tras él, incluyendo a los unitarios liberales que volvían del exilio y secuaces de Rosas como Nicolás de Anchorena. El 11 de septiembre de 1852, los rebeldes porteños, bajo la dirección de Mitre y Valentín Alsina, marcharon contra Urquiza. La rebelión triunfó, al menos por el momento, no por el poder militar de los porteños, sino porque Urquiza, todavía con la esperanza de atraer a la provincia rebelde a un gobierno de unidad nacional, se negó a aplastarlo. La retirada voluntaria de Urquiza, sin embargo, no le impidió a Mitre editorializar con inconducente elocuencia en el diario El Nacional, reinstalada en el goce de su soberanía provincial y reivindicados sus derechos conculcados. La provincia de Buenos Aires se ha puesto de pie, con espada en mano, dispuesta a repeler toda agresión, a sostener todo movimiento en favor de la libertad, a combatir toda tiranía, a aceptar toda cooperación y a concurrir con todas las fuerzas del triunfo a la grande obra de la organización nacional. Estas frases grandilocuentes tenían poco que ver con los hechos. El triunfo de Buenos Aires se debía principalmente al deseo de Urquiza de evitar el derramamiento de sangre. Urquiza seguía creyendo que, dando un buen ejemplo, podía poner a los obstinados porteños de su lado. En esto se equivocaba. Con el retiro de Urquiza, Buenos Aires volvía a ser una nación aparte.
El autonomista Alsina fue nombrado gobernador de la provincia y Mitre fue su ministro de Gobierno y de Asuntos Externos, confirmando así la afirmación de Mitre de que los porteños concurrirían con todas sus fuerzas solo después de que hubieran organizado la nación en sus propios términos. Pese a la secesión de Buenos Aires, Urquiza reunió un Congreso Constituyente en Santa Fe a fines de 1852. En su discurso inaugural, Urquiza declaraba: «Porque amo al pueblo de Buenos Aires me duelo de la ausencia de sus representantes en este recinto». Pero su ausencia no quiere representar un apartamiento para siempre, es un accidente transitorio. La geografía, la historia, los pactos, vinculan a Buenos Aires al resto de la nación. Ni ella puede subsistir sin sus hermanas ni sus hermanas sin ella. En la bandera argentina hay espacio para más de 14 estrellas, pero no puede eclipsarse una sola. La Constitución quedó completada en 1853, bajo la considerable inspiración de bases y puntos de partida de Alberdi, aunque éste, todavía en Chile, no escribió una palabra del texto constitucional propiamente dicho. Ratificado por todas las provincias salvo Buenos Aires, la Constitución de inmediato se volvió la ley del país. Urquiza fue elegido el primer presidente constitucional y la capital federal fue ubicada provisoriamente en Paraná, capital de Entre Ríos. Desde Paraná, Urquiza trató honestamente de organizar una sociedad progresista. Pasó por encima del gobierno porteño al obtener el reconocimiento oficial de Inglaterra, Francia y los Estados Unidos. Para incrementar el comercio con el interior y romper el monopolio del puerto de Buenos Aires, estableció aranceles diferenciales para los productos que entraran en la Confederación a través del puerto de Rosario. Inició un programa ambicioso para mejorar los transportes en el interior, fundó un sistema de escuela pública y trató de imitar algunas de las instituciones culturales de Buenos Aires. Además de ello, envió a Alberdi a los Estados Unidos y Europa como su embajador plenipotenciario, para asegurar apoyo exterior y conseguir los muy necesarios créditos externos. Pero la economía militó contra su programa, y el gobierno de Paraná se hundió en un endeudamiento cada vez mayor. Sin las rentas de la provincia más rica, no tardó en hacerse evidente que ningún gobierno podría salir adelante. Además, en la medida en que el gobierno central perdía credibilidad por falta de fondos, los caudillos provinciales se veían tentados por la campaña incesante del gobierno porteño por arrebatárselos a Urquiza. En contraste, Buenos Aires se embarcó en un periodo de construcción que recuerda el periodo rivadaviano, con escuelas, teatros, bibliotecas y sociedades literarias. El gobierno de Buenos Aires también nombró a Mariano Balcarce, yerno de San Martín, como embajador en Europa, donde en su campaña por la legitimación se cruzó más de una vez con Alberdi. Pero, lo más importante, con su agricultura ya desarrollada y con el control del principal puerto del país y las rentas aduaneras, la provincia de Buenos Aires no carecía de dinero. En consecuencia, pese a los traspiés en el campo internacional, no tardó en hacerse evidente que Buenos Aires podía vivir más fácilmente sin las provincias que viceversa. Por lo demás, Buenos Aires nunca cesó en sus reclamos y conspiraciones contra el gobierno de Paraná. Como editorializaba Mitre en El Nacional, pese al hecho de que 13 de las 14 provincias apoyaban a Urquiza, Buenos Aires todavía tenía el derecho de actuar como rectora nacional. En su constitución provincial, ratificada en 1854, Buenos Aires se arrogaba autoridad sobre el Congreso Nacional, sosteniendo que Buenos Aires es un estado con el libre ejercicio de su soberanía interior y exterior, mientras no la delegue expresamente en un gobierno federal. Con políticas como esta, no es sorprendente que la reconciliación entre Buenos Aires y las provincias fuera posible solo en los términos dictados por Buenos Aires. El periodo 1852 a 1854 fue, entonces, de una importancia decisiva en la historia argentina. Vio la derrota de Rosas, la ascensión de Urquiza a la preeminencia, el Pacto de San Nicolás, la secesión de Buenos Aires de la República, la Convención Constitucional de Urquiza con las otras 13 provincias, y el establecimiento de dos gobiernos nacionales, uno en Paraná y otro en Buenos Aires, ambos con reclamos sobre el resto del país. También fue un año importante en la evolución intelectual argentina. En Chile, Sarmiento y Alberdi se trenzaron en un debate público sobre temas de importancia trascendental en el concepto de la nación, mientras en Buenos Aires Mitre se afirmaba como el principal polemista y pensador político.
En el resto de este capítulo examinaremos el debate Alberdi-Sarmiento, en el siguiente hablaremos de Mitre y la invención de la historia argentina. El conflicto Alberdi-Sarmiento se inició a mediados de 1852, poco después de que Sarmiento volviera a Chile, donde Alberdi había permanecido durante la campaña de Urquiza contra Rosas. Conociendo la influencia de Alberdi, Sarmiento sintió el deber de mantener al taciturno pensador tucumano lejos del gobierno de Urquiza. Aunque Alberdi combatió junto a otros miembros de la generación del 37 contra Rosas, los unitarios puristas siempre habían sospechado de él por verlo blando con los caudillos. Muchos recordaban el famoso fragmento escrito en 1837, estudiado aquí en el capítulo 5, en el que afirmaba que Rosas estaba destinado a jugar un papel histórico en el desarrollo de una Argentina orgánica, ya que el dictador con todos sus defectos representaba una transición necesaria entre una nación informe y primitiva y una moderna república democrática. De vuelta en 1847, en un famoso panfleto titulado La República Argentina 37 años después de su Revolución de Mayo, Alberdi decía que Rosas y los caudillos eran factores que no debían ser excluidos de la ecuación argentina. Al parecer a Rosas le había agradado tanto este panfleto que había invitado a Alberdi a volver a la Argentina y trabajar con el régimen, invitación que Alberdi declinó. Aún así, aunque lo sospechaba de simpatía por el caudillismo, Sarmiento consideró crucial ganar el apoyo de Alberdi para los porteños. Alberdi y Sarmiento nunca se habían llevado bien, pero antes del conflicto Urquiza-Mitre sus desacuerdos habían sido más académicos que prácticos. Esta vez, en cambio, hubo cuestiones políticas reales de por medio. La más seria era la existencia de un gobierno secesionista en Buenos Aires que necesitaba legitimación ideológica. Para convencer a Alberdi, Sarmiento trató al principio de atraerlo, elogiando a su introvertido contemporáneo por el libro recién publicado, Bases, al que llamó el Decálogo Argentino. Alberdi respondió enviando ejemplares de su libro al Congreso Constituyente de Urquiza. Con Sarmiento en una finca en Yungay y Alberdi en Valparaíso, se inició un intercambio de correspondencia. Sarmiento trató de volver a Alberdi contra Urquiza, mientras Alberdi recomendaba espíritu práctico y paciencia, con la esperanza de mantener atemperado el famoso carácter de Sarmiento. La ruptura abierta comenzó el 16 de agosto de 1852, cuando Alberdi y varios amigos favorables a Urquiza formaron el Club Constitucional de Valparaíso, un grupo de discusión de argentinos exiliados que usó la organización para oficializar su apoyo a Urquiza. Sabiendo de la hostilidad de Sarmiento hacia Urquiza, para no mencionar sus modales polémicos, el club resolvió no invitarlo a participar. La noticia de la formación del club de Alberdi y la revuelta de Mitre contra Urquiza el 11 de septiembre le llegaron a Sarmiento casi al mismo tiempo. Furioso con Alberdi, Sarmiento no tardó en organizar su propio club, el Club de Santiago, para apoyar a Buenos Aires y a los antiurquicistas. Sus miembros eran en su mayoría viejos exiliados porteños demasiado débiles para volver a Buenos Aires. En una carta fechada el 14 de noviembre de 1852 a Félix Frías, Alberdi se refirió al Club de Sarmiento como una organización de momias respetables. Ciego de furia, Sarmiento redactó deprisa 3 panfletos, una carta abierta a Urquiza llamada Carta de Yungay, el 1 de octubre de 1852. Un largo artículo periodístico evaluando el Pacto de San Nicolás, fechado el 26 de octubre, y un folleto exaltando la contribución de los nativos de San Juan a la construcción de la Argentina. Aunque se publicaron en periódicos chilenos, los panfletos estaban dirigidos a un lector en particular, Juan Bautista Alberdi. La Carta de Yungay despliega lo peor del Sarmiento más irritable e insultante. Para sugerir que Urquiza no es más que un caudillo localista, y no un líder nacional, Sarmiento dirige la misiva al general de Entre Ríos, a continuación de lo cual transcribe una cita de Facundo con la que Sarmiento solía defenderse cuando se lo acusaba de intolerancia. Entre los mazorqueros mismos hay, bajo las exterioridades del crimen, virtudes que un día deberían premiarse. Habiéndole asegurado de este modo a Urquiza que podía tener algunas cualidades redimibles, Sarmiento niega cualquier intento de conciliación preguntando, ¿cómo disimularse que su vida pública anterior requerirá la indulgencia de la historia? Sarmiento al parecer considera conciliatorio ese estilo. Lo que sigue es una falsa acusación tras otra.
Acusa a Urquiza de haber formado el gobierno con la servidumbre doméstica, pese a los intentos de Urquiza de incluir unitarios, federales y representantes de todas las provincias, hasta de Buenos Aires, en la Convención Constitucional. Lo critica por no escuchar los consejos de publicistas patriotas que podrían haberlo ayudado a evitar el error. En especial, le dice que debería haber escuchado al autor de Argirópolis, que no era otro que Sarmiento mismo. Concluye llamando a Urquiza un hombre perdido, sin rehabilitación posible, y le asegura que su único motivo para escribir la carta de Yungay es decir la verdad por entero, sin cortapisas, la verdad como se dice cuando tenemos a Dios por testigo en el cielo. Un motivo más probable aparece una frase después, cuando lamenta que los acontecimientos recientes en la Argentina me han hecho el gravísimo mal de forzarme a renunciar a mi porvenir. A lo que sigue la amenaza de adoptar definitivamente la ciudadanía chilena en caso de que Urquiza no le hiciera caso. Seguramente Urquiza habría visto con alivio el cumplimiento de esta amenaza. Los otros dos panfletos, Convención de San Nicolás de los Arroyos y San Juan, sus hombres y sus acciones en la regeneración argentina, no agregan nada nuevo a la carta de Yungay. El primero se limita a repetir la posición porteña de que la provincia más populosa debería tener una cantidad proporcional de representantes, lo que le habría dado a Buenos Aires el control absoluto de la convención. El segundo ataca a la Convención Constituyente de Santa Fe por varios motivos, el principal que los mejores hombres de la Argentina, de los cuales Sarmiento se consideraba uno, no era de parte de ella. El intento más directo de Sarmiento de comprometer a Alberdi en un debate, y su ataque más virulento contra Urquiza, es un libro titulado Campaña en el Ejército Grande de Sudamérica, publicado en varias versiones a fines de 1852. Escrito de apuro, la campaña es ostensiblemente una historia de la campaña de Urquiza contra Rosas. Pero de hecho es una confusa narración tomada de tres fuentes principales. La primera son los boletines oficiales de guerra que Sarmiento publicaba para su distribución entre los soldados cuando viajaba con el ejército. La segunda fuente son sus cartas y diarios personales en que registraba sus desacuerdos privados con Urquiza, a menudo en clara contradicción con los elogiosos boletines que estaba publicando oficialmente. Y por último el libro incluye material nuevo agregado en Chile, consistente en su mayoría en inflexibles ataques contra Urquiza. Con característica tenacidad, Sarmiento le dedica el libro a Alberdi, con la sugerencia de que los soldados de Sillón deberían respetar la opinión de gente más informada quien realmente participó en la campaña. Aunque en la superficie el libro es una historia del triunfo de Urquiza sobre Rosas, en realidad es un furibundo ataque al caudillo entrerriano, motivado sobre todo por el resentimiento de Sarmiento al verse excluido del poder. Estos motivos se hacen claros en el último capítulo, cuando escribe que he querido con narración mostrar el origen de las ideas que en diversos escritos he emitido, contra la utilidad, justicia y necesidad de levantar de nuevo al general Urquiza. He querido, sobre todo, disipar las perversas preocupaciones que hombres mal informados, por favorecer a Urquiza, amontonan contra Buenos Aires. Para realizar estos fines, Sarmiento presenta a Urquiza como un hombre dotado de cualidades ningunas, ni buenas ni malas, sin elevación moral como sin bajeza. Ningún signo de astucia, de energía, de sutileza. Más adelante es retratado como un pobre paisano sin educación, cuyo gran ejército es poco más que un levantamiento en masa de paisanos. Una y otra vez se refiere a los gauchos que componen el ejército de Urquiza como gente de chiripá y mugrienta, que no tenía ni listas de sus cuerpos, ni podía hablar dos palabras en orden. Cuando no está atacando a Urquiza y ridiculizando a sus seguidores, Sarmiento no pierde oportunidad de elogiarse a sí mismo y magnificar su contribución a la caída de Rosas. De hecho, la autoexaltación de Sarmiento termina haciendo autobiográfico al libro. El siguiente pasaje es representativo, por lo que a mí respecta, pues ya sabía quién yo era, traje a la memoria, al volver de mi trascuerdo, que, dejando atrás familia y cuidados de fortuna, en busca de una patria libre y culta, por 15 años de destierro suspirada, había costeado el Atlántico y el Pacífico, remontado el majestuoso Uruguay y el fecundizante Paraná, atravesado las provincias argentinas Entre Ríos y Santa Fe, visitado las capitales Montevideo y Buenos Aires, batídome en mar y en tierra, y, viajando y combatiendo, soportado rudas fatigas, y gozado de emociones profundas, pensando, escribiendo y viviendo de la vida febril del entusiasmo y de la lucha.
Según el propio Sarmiento, su gloria como escritor rivalizaba con la de Urquiza. Es natural que yo, como escritor muy conocido, muy odiado y perseguido por Rosas, observa, y no de pasada, debía ser un objeto de curiosidad, por lo menos en Buenos Aires. Y no era raro que se reuniese en torno mío un grupo igual de gentes que las que rodeaban al general. En cierto momento Urquiza se irritó tanto con las bravuconadas de Sarmiento que le escribió un breve recordatorio diciéndole que las prensas han estado gritando en Chile y otros lugares durante muchos años, y hasta ahora Juan Manuel de Rosas no se ha asustado. Especialmente revelador del entusiasmo de Sarmiento por sí mismo es su relato de la única entrevista de cierta extensión que tuvo con Urquiza durante la campaña. Admite él mismo que se encontró con Urquiza solo en 3 ocasiones, hecho que no concuerda demasiado con su pretensión de conocer bien al caudillo entrerriano. De este encuentro en especial escribe Sarmiento, entré a detallar lo que era el objeto práctico de mi venida, a saber, instruirle del estado de las provincias, la opinión de los pueblos, la capacidad y elementos de los gobernadores, los trabajos emprendidos desde Chile y cuánto podía interesar a la cuestión del momento. ¿Y de dónde venía este conocimiento de las provincias, el pueblo, los gobernadores y todo lo relativo a las cuestiones del momento? Ciertamente no del contacto personal con la Argentina, ya que Sarmiento acababa de volver de un exilio de 10 años, de parte el cual había pasado en Europa, África y los Estados Unidos. Comprensiblemente a la defensiva, Urquiza trató de mostrar que no era un pelele de cabeza hueca esperando ser instruido por un sujeto de aire extraño al que apenas si conocía. Después de todo, Urquiza gobernaba con buenos resultados la provincia más próspera de la Argentina después de Buenos Aires, mandaba el ejército más grande de la historia sudamericana, encabezaba una coalición de caudillos provinciales, confiaba en derrocar a Rosas, y era notablemente culto respecto de un hombre que, como Sarmiento, había tenido poca educación formal. Lo que más me sorprendió en el general, continúa Sarmiento, es que pasada aquella simple narración de hechos con que me introduje, nunca manifestó deseo de oír mi opinión sobre nada, y cuando con una modestia que no tengo, con una indiferencia afectada, con circunloquios que jamás he usado hablando con Cobden, Thiers, Guizot, Monto el emperador de Brasil, quería emitir una idea, me atajaba a media palabra. En este punto es probable que Sarmiento haya extrañado a Rosas, al menos el dictador lo había tomado en serio. Dado el escaso contacto de Sarmiento con los líderes de la campaña, su punto principal de crítica son las apariencias externas. Y, predeciblemente, su objeción primordial a Urquiza es que no hace las cosas como las hacen los europeos. No organiza su ejército de acuerdo a los textos militares franceses. No monta y saluda como un inglés durante su entrada triunfal en Buenos Aires. Y lo peor de todo, no sabe cómo vestir. No solo Urquiza no usaba el uniforme a la europea, sino que permitía que sus soldados usaran ponchó y chiripá, como gauchos, mientras marchaban bajo la roja bandera de la Federación, no la celeste de los unitarios. La insistencia de Urquiza en usar la insignia roja de la Federación se debió probablemente a un deseo de conservar el apoyo de los gobernadores provinciales, quienes, aunque cansados de Rosas, temían comprensiblemente a los unitarios porteños, en especial a los que volvían del exilio. De todos modos, la atención desproporcionada que le dan tanto Sarmiento como Urquiza a la cuestión parece un poco pueril. Sarmiento, por supuesto, se describe como el ejemplo de cultura, llamado a imponer normas europeas de gusto exquisito. De modo que se enfundó en un uniforme europeo recién hecho, que debe de haber lucido extraño en las polvorientas pampas en pleno verano, y en su tienda militar hacía gala de un epicureísmo refinado. Y para divertirse le gustaba decirle a los gauchos, hombres que vivían de a caballo desde su primera infancia, que los ingleses y franceses eran mejores jinetes. Poco confiable como historia, difamatorio en su tratamiento de Urquiza e inconexo como narración, la campaña muestra los peores aspectos de la compleja personalidad de Sarmiento. Su ambición, su desvergonzada autopromoción, su don para el epíteto y el insulto, su desdén por las clases populares, su fascinación con Europa y los Estados Unidos, su tratamiento creativo de los hechos, su incapacidad de reconocer un talento ajeno. Todo invita a un juicio duro sobre su autor, que en otros contextos fue un hombre de lo más admirable. Y aún así, la campaña sigue siendo un libro para disfrutar.
Aun cuando difama a todo el resto del mundo en el trabajo de elogiarse a sí mismo, Sarmiento sigue siendo un estilista soberbio cuyo sentido narrativo y reflexiones ocasionales lo hacen digno de ser leído. El libro además provocó otra respuesta, llevó a Alberdi a un debate que devolvería a la vida ciertas ficciones orientadoras argentinas que habían estado dormidas desde los tiempos de Artigas e Hidalgo. Además, el debate obligó a Alberdi a reevaluar algunos de los supuestos de sus bases y abrazar posiciones que definirían su pensamiento por el resto de su vida. La respuesta más conocida a la campaña salió en forma de 4 extensas cartas abiertas escritas en enero y febrero de 1853, dirigidas a Sarmiento. Tituladas Cartas sobre la prensa y la política militante de la República Argentina, son más conocidas como cartas quillotanas, por haber sido escritas en una casa donde momentáneamente vivía Alberdi en Quillota, Chile. Las cartas quillotanas marcan un hito significativo en el pensamiento de Alberdi, que aquí se aleja del elitismo de la generación del 37 y se acerca a posiciones de cuño nacionalista, provincianista y, hasta se podría decir, populista. De modo que es posible ver las cartas como un regreso a intereses que Alberdi enunció ya en el fragmento de 1837, donde había mostrado una visión mucho más pragmática de Rosas. Las cartas también pueden verse como una continuación del sentimiento provinciano e inclusivo que encontramos en los decretos de Artigas o en la poesía gauchesca de Hidalgo. En suma, aunque Alberdi era demasiado cosmopolita para abrazar el populismo fácil de Saavedra, Artigas e Hidalgo, en las cartas vuelve a conectarse con una tradición nacionalista, populista, que había estado presente en el Río de la Plata al menos desde que Saavedra organizó la Junta Grande en 1810. Además, el Alberdi de las cartas es mucho más típico de posiciones que apoyó durante toda su vida. Lo que significa que el libro más conocido de Alberdi, Las Bases, es, tal vez, el menos representativo suyo. En las cartas, Alberdi identifica un enemigo nuevo, el liberalismo argentino tal como se refleja en los viejos unitarios y en el grupo porteño de Mitre. Yo soy conservador aquí y conservador allá. Allá en acción, aquí por simpatía. Lo que quiere decir con este término conservador queda claro en pasajes subsiguientes donde reprocha la preferencia de los liberales para el cambio rápido y su intolerancia con las cosas tradicionalmente argentinas. En particular critica la retórica inflamada de Sarmiento y Mitre, no porque esté en desacuerdo con sus principios confesos, sino porque usan esos principios para enmascarar la ambición personal. En una prosa fría y lúcida, tan distinta de los incendiarios párrafos de Sarmiento, Alberdi encuentra en el liberalismo argentino dos fuerzas desestabilizadoras, la prensa de combate y el silencio de guerra. Son armas que el Partido Liberal usó en 1827, y su resultado fue la elevación de Rosas y su despotismo de 20 años. La referencia, por supuesto, apunta a los rivadavianos que mediante el periodismo desestabilizaron el gobierno de Dorrego y mediante la guerra silenciaron a los detractores, derrocaron un gobierno constitucional y asesinaron a Dorrego, abriéndole camino a Rosas para imponer el orden de la dictadura. Más adelante Alberdi señala que las guerras liberales fueron en realidad guerras de exterminio contra el modo de ser de nuestras poblaciones pastoras y sus representantes naturales. Aquí, en una prosa donde resuena el populismo de Artigas e Hidalgo casi 4 décadas atrás, Alberdi no solo sugiere que los gauchos y su modo de ser son una parte necesaria de la identidad argentina, sino también que sus representantes naturales deberían de tener algún papel en el emergente sistema constitucional. Estas ideas alcanzarían su plena madurez en los ensayos escritos durante la década de 1860, algunos de los cuales aparecen en Grandes y Pequeños Hombres del Plata, una útil colección póstuma de trabajos de Alberdi, publicada en 1912. En estos ensayos tardíos, Alberdi afirma que el caudillo representa la voluntad de la multitud popular, la elección del pueblo. En sus palabras, el caudillismo es una democracia mal organizada, y por ello mejor que la antipopular democracia inteligente que hace lugar solo para la minoría porteña europeizada. En su tardía apreciación de los gauchos y sus caudillos, Alberdi señala un alejamiento notable de la condena racista a los nativos mestizos y el subsiguiente reclamo de inmigración, tal como se veía en las bases. Su aceptación del caudillo ayuda a explicar su apoyo a Urquiza, que era a la vez un gaucho astuto y un caudillo. La vindicación del gaucho y su caudillo por Alberdi también se extiende a cuestiones prácticas de política.
Condena la altivez exclusivista de los unitarios, afirmando que su interés por la pureza ideológica y perfección étnica solo posponía la organización política del país. Se hizo un crimen en otro tiempo a Rosas de que postergase la organización para después de acabar con los unitarios. Ahora sus enemigos imitan su ejemplo, postergando el arreglo constitucional del país hasta la conclusión de los caudillos. Se debe establecer como teorema: toda postergación de la Constitución es un crimen de lesa patria, una traición a la República. Con caudillos, con unitarios, con federales y con cuanto contiene y forma la desgraciada República, se debe proceder a su organización, sin excluir ni aun a los malos, porque también forman de parte de la familia. Si establecéis la exclusión de ellos, la establecéis para todos, incluso para vosotros. Toda exclusión es división y anarquía. ¿Diréis que con los malos es imposible tener libertad perfecta? Pues sabed que no hay otro remedio que tenerla imperfecta, y en la medida que es posible el país tal cual es y no tal cual no es empio, si porque es incapaz de orden constitucional una de parte en nuestro país, queremos anonadarla. Mañana diréis que es mejor anonadarla toda y traer en su lugar poblaciones de fuera acostumbradas a vivir en orden y libertad. Tal principio os llevará por la lógica a suprimir toda la nación argentina hispano-colonial, incapaz de república, y a suplantarla de un golpe por una nación argentina anglo-republicana, la única que estará exenta de caudillaje. Pero si queréis constituir esa patria que tenéis, y no otra, tenéis que dar principio por la libertad imperfecta. El día que creáis lícito destruir, suprimir al gaucho porque no piensa como vos, escribís vuestra propia sentencia de exterminio y renováis el sistema de Rosas. Este notable pasaje es mucho más que un llamado al pluralismo. Al reconocer que la Argentina es diferente por esencia de los modelos extranjeros que europeizantes como Sarmiento trataban de imponerle, Alberdi afirma que la población peculiar de la Argentina, su gobierno y su herencia eran los únicos puntos de partida posibles para construir un país. Estos argumentos rechazan explícitamente el europeísmo fácil y exclusivista de los morenistas, los rivadavianos y Sarmiento, quienes, en palabras de Alberdi, predican el europeísmo y hacen de él una arma de guerra contra los caudillos y las masas que éstos representan. En este punto Alberdi se acerca más a Artigas e Hidalgo que a los maestros rivadavianos con los que estudió de joven. Su posición en las cartas también difiere claramente de la de los pensadores del salón literario, incluyendo el mismo Alberdi joven, quien mediante la inmigración quería traer pedazos vivos de culturas extranjeras para reemplazar la población local y eliminar así la base popular del caudillismo. En términos prácticos, los argumentos de Alberdi representan un apoyo al caudillo ilustrado Urquiza, una colaboración con los gobernadores provinciales, muchos de ellos caudillos, y el respeto a las tradiciones hispánicas de las clases populares. Además, al defender al gaucho, al caudillo y a la tradición española, Alberdi anticipa el sentimiento populista que una y otra vez vuelve a la superficie en la historia argentina. La reevaluación que hace Alberdi de los gauchos y los caudillos, sin embargo, no desplaza su propósito confeso en las cartas, cuál es explorar el lugar del periodismo en la política argentina. Repetidamente Alberdi acusa a Sarmiento y Mitre de ser caudillos de la prensa, quienes, como los gauchos que critican, gozan con la indisciplina, la vida de guerra, de contradicción y de aventuras. El suyo es un periodismo que subleva a las poblaciones argentinas contra su autoridad de ayer, haciéndole creer que es posible acabar en un día con esa entidad indefinible, y pretende que con solo destruir a este o aquel jefe es posible realizar la república representativa desde el día de su caída. Es una prensa de mentira, de ignorancia y de mala fe, prensa de vandalaje y de desquicio, a pesar de sus colores y sus nombres de civilización. La insistencia de Alberdi en una prensa responsable podía leerse como un llamado a la censura. La censura, sin embargo, no es lo que tenía en mente. Antes bien, estaba atacando al periodismo de Sarmiento y Mitre como una actividad no menos políticamente motivada que una guerra civil, un golpe de Estado o una rebelión de caudillos. Es un lugar común de nuestra época decir que todos los escritores llevan a sus textos preconceptos culturales y políticos heredados, muchas veces inconscientes. Los críticos freudianos se dedican a psicoanalizar escritores, lectores y públicos, así como los comentaristas marxistas invariablemente encuentran supuestos políticos y clasistas en textos al parecer apolíticos. En el caso de Sarmiento y Mitre, sin embargo,
Alberdi no necesitó teorías freudianas o marxistas para identificarlos como políticos que también escribían. Ambos tenían ambiciones confesadas y estaban hasta el cuello en la intriga política. Para ambos, escribir era una estrategia consciente de autopromoción que incluía no solo la publicación de artículos y libros sino también la fundación y dirección de periódicos. De la obra autobiográfica Recuerdos de Provincia, de Sarmiento, por ejemplo, observa Alberdi que su biografía de V.d. no es un simple trabajo de vanidad, sino el medio muy usado y muy conocido en política de formar la candidatura de su nombre para ocupar una altura, cuyo anhelo, legítimo por otra parte, le hace agitador incansable. En algún sentido, entonces, los mayores logros de Sarmiento y Mitre están en la distinción efectiva de sus motivos en textos que pretendían ser históricos, periodísticos, objetivos y desinteresados. Alberdi de ningún modo se propone censurar a sus rivales, solo quiere hacer ver las ambiciones políticas detrás de su periodismo. Para afirmar esta acusación de escritura personalista, Alberdi señala que la campaña es una historia sin documentos, que se espera que el lector crea solo en base al testimonio de Sarmiento. Esta crítica puede extenderse a la mayoría de las obras históricas de Sarmiento. Para escribir Facundo, por ejemplo, Sarmiento contaba con algunos informantes como Antonio Alberastain y Amaranto Ocampo, pero cuando se cansaba de esperar otros documentos que había pedido a amigos que vivían en la Argentina, escribía sobre la sola base de la observación personal, el rumor y el prejuicio. Facundo también incluye frecuentes referencias a pensadores extranjeros, pero esas referencias no son más que exhibición de algún nombre. Lo importante no es lo que los autores extranjeros contribuyan a los argumentos de Sarmiento, sino que el lector sepa que Sarmiento es un hombre culto cuyos argumentos no deben discutirse. Los envenenados dardos de Alberdi en las cartas quillotanas dieron en el blanco. Sarmiento respondió en una serie de cartas abiertas después reunidas en un libro titulado Las 101. La invectiva de estas cartas solo queda a la par de su vacuidad intelectual. Furioso más allá de la capacidad de pensar, Sarmiento solo puede insultar. Es cierto que lo hace extraordinariamente bien. Las cartas quillotanas, en su repertorio de epítetos, se vuelve una olla podrida. Condimentados sus trozos con la vistosa salsa de su dialéctica saturada de arsénico. Alberdi es calificado variadamente de compositor de minuets y melodías para piano. Tonto imbécil que ni siquiera sabe medirse en las mentiras, que no sospecha que causa náuseas. Más adelante se lamenta, y no ha habido en Valparaíso un hombre de los que pertenecen a la multitud de frac que le saque los calzones a ese raquítico, jorobado de la civilización y le ponga polleras, pues el chiripá, que es lo que lucha con el frac, le sentaría mal a ese entecado que no sabe montar a caballo, abate por sus modales, saltimbanqui por sus pases magnéticos, mujer por la voz, conejo por el miedo, eunuco por sus aspiraciones políticas. Hay pocas pruebas de que la 101 fuera ampliamente leída, hecho que probablemente contribuyó a la depresión e impotencia que sintió Sarmiento antes de que la discusión concluyera. Como le escribió a Mitre en una carta fechada el 19 de octubre de 1853, vivo solo, como un presidiario al que guardan Alberdi y su club, gimo bajo su látigo. Son los poderosos de la tierra. Después de 2 intentos fallidos de volver a la Argentina e intervenir en la política de su nativa San Juan, Sarmiento al fin respondió a la invitación de Mitre y tomó residencia en Buenos Aires en mayo de 1855. Allí renovó amistad con los caudillos porteños Valentín Alsina y Mitre. A las 2 semanas de su regreso fue nombrado asesor del gobernador provincial Pastor Obligado, y al cabo de un año era nombrado jefe del departamento de escuelas de la provincia. 2 semanas después, Mitre, que acababa de ser nombrado ministro de Guerra, le pedía a Sarmiento que dirigiese el diario El Nacional, sucesor de los debates. Aunque Sarmiento seguía insistiendo en que era un provinciano en Buenos Aires y un porteño en las provincias, para entonces sus simpatías se inclinaban claramente hacia Buenos Aires. Menos claras son sus razones para no haber vuelto antes a Buenos Aires. Se ha sugerido que, pese a su odio por Urquiza, Sarmiento en algún nivel también cuestionaba la legitimidad del gobierno porteño. Mientras tanto, Alberdi se volvía embajador plenipotenciario del gobierno de Urquiza, primero ante los Estados Unidos y después en Europa. Por causa de los hechos expuestos en capítulos posteriores, Alberdi no volvería a la Argentina hasta 1878.
Pese a este misterioso exilio autoimpuesto, la Argentina siguió siendo su pasión y siguió jugando un papel importante en las letras argentinas hasta su muerte. La fecha exacta de publicación es difícil de decidir ya que diferentes partes del libro fueron impresas con semanas de diferencia en Río de Janeiro, Santiago de Chile y Buenos Aires. La primera parte apareció en Río en 1852, poco después del fin de la campaña. Secciones adicionales aparecieron casi simultáneamente en periódicos de Santiago de Chile y Buenos Aires durante diciembre del mismo año. El volumen en las obras completas incluye cartas y artículos pertinentes al periodo que no aparecieron en la versión de 1852. Como resultado, no solo la fecha de publicación es imposible de afirmar, tampoco hay un texto original.